Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Nos encontramos una mañana más estudiando de las Sagradas Escrituras de nuestro amado Padre, a quien pedimos en oración que en esta mañana y a lo largo de todo este día nos brinde de su sabiduría para conducirnos de acuerdo a sus planes y que ahora podamos entender y comprender su palabra. El tema para meditar en este día se titula Jacob, una oración de fe. El texto bíblico lo encontramos en Génesis 32:26 que dice: Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Notable por su sencillez y energía, esta oración modelo expresa todo lo que es esencial en una petición tal. Verdadera humildad y reconocimiento de la misericordia de Yahweh. Asimismo, la súplica por protección de un peligro inminente. Menciona recordándose de las promesas pasadas y menciona apreciando las ayudas recibidas del Altísimo. El contraste entre su pobreza anterior y su prosperidad actual lo aceptó como una demostración de la bendición de Yahweh y el cumplimiento de su promesa de Betel. Entonces, Jacob lo había cruzado con las manos vacías, tan solo con la bendición de su padre Isaac y la promesa del Altísimo. Ahora, 20 años después, volvía a la tierra de su nacimiento con una gran familia y grandes posesiones. Cualquiera de los 2 campamentos habría sido suficiente para hacerlo un hombre próspero. Más temprano en la mañana Jacob había enviado su presente a Esaú. Al aproximarse la noche, mandó todo lo que tenía, familia y posesiones, para que cruzaran el Jaboc, deseando pasar la noche a solas en oración. En la crisis suprema de su vida, se apartó para orar. Le dominaba un solo propósito: buscar la transformación de su carácter. Era una región solitaria y montañosa, madriguera de fieras y escondite de salteadores y asesinos. Jacob, solo e indefenso, se inclinó a tierra profundamente acongojado. Con vehementes exclamaciones y lágrimas, oró delante del Padre Celestial. De pronto, sintió una mano fuerte sobre él. Creyó que un enemigo atentaba contra su vida y trató de librarse de las manos de su agresor. En las tinieblas, los 2 lucharon por predominar. No se pronunció una sola palabra, pero Jacob desplegó todas sus energías y ni un momento cejó en sus esfuerzos. Mientras así luchaba por su vida, el sentimiento de su culpa pesaba sobre su alma. Sus pecados surgieron ante él para alejarlo del Padre. Pero en su terrible aflicción recordaba las promesas del Creador y su corazón exhalaba súplicas de misericordia. La lucha duró hasta poco antes del amanecer, cuando el desconocido tocó el muslo de Jacob, dejándolo incapacitado en el acto. Entonces reconoció el patriarca el carácter de su adversario. Comprendió que había luchado con un mensajero celestial, y por eso sus esfuerzos casi sobrehumanos no habían obtenido la victoria. Era el Mesías, el ángel del pacto, el que se había revelado a Jacob. El patriarca estaba imposibilitado y sufría el dolor más agudo, pero no aflojó su asidero. El ángel trató de librarse de él y le exhortó: déjame que raya el alba. Pero Jacob contestó: no te dejaré si no me bendices.
Si esta hubiese sido una confianza jactanciosa y presumida, Jacob habría sido aniquilado en el acto, pero tenía la seguridad del que confiesa su propia indignidad, y sin embargo, confía en la fidelidad del Dios que cumple su pacto. Por medio de la entrega del yo y la fe imperturbable, Jacob ganó aquello por lo cual había luchado en vano con sus propias fuerzas. Génesis 32:25 nos dice: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. El golpe que lo dejó inválido y la voz divina habían convencido a Jacob de que aquel con quien había luchado durante horas era un mensajero del cielo. Habiendo procurado desesperadamente por varias horas la ayuda divina, Jacob sentía que no podía permitirle que se fuera sin primero recibir la seguridad del perdón y la protección que anhelaba. Esto pidió como una dádiva completa, comprendiendo que no tenía nada que ofrecer a cambio. No propuso una transacción, suplicó porque su situación era sencillamente desesperada. La ayuda que necesitaba solo podía provenir de Yahweh. Por primera vez en su vida, comprendió que sus propios recursos eran inadecuados. Desde su nacimiento, cuando había tomado a su hermano por el talón, hasta sus últimos años en Harán, cuando había sido más astuto que su tío Labán, Jacob había enfocado la solución de los problemas de la vida mediante métodos cuestionables de su propia iniciativa. Ahora era un hombre cambiado. Si bien en lo pasado había confiado en su propia sabiduría y fuerza, ahora había aprendido a confiar completamente en Yahweh. El gran cambio espiritual que había sobrevenido a Jacob fue entonces simbolizado por un cambio de nombre que indicaba la naturaleza de su nueva relación con el Altísimo. Los nombres de Abraham y Sarai habían sido igualmente cambiados, y desde entonces las Escrituras siempre los llaman por su nuevo nombre. Pero en la historia posterior de Jacob, sus nombres, viejo y nuevo, se usan más o menos indistintamente. Israel, el nombre nuevo de Jacob, llegó a ser el nombre de la nación que salió de su cuerpo. Para él, el cambio de nombre, como el cambio de su carácter, fue mucho más significativo que el cambio de nombre de ellos había sido para sus abuelos. Representó su transformación de un engañador de hombres en un vencedor de Yahweh. El nuevo nombre, ostensiblemente una promesa de victoria física, habría de ser un recordativo perpetuo de la completa renovación espiritual que se había efectuado. Necesitamos la perseverancia de Jacob, la fe inquebrantable de Elías. Vez tras vez, Elías envió a su siervo a ver si aparecía la nube, pero no se veía ninguna. Al fin, la séptima vez, el siervo volvió con la noticia: yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Se volvió Elías y dijo: no acepto esta evidencia, esperaré que aparezcan densos nubarrones negros. No, él dijo: es tiempo de ir. Confió plenamente en esa señal de Yahweh y envió a su mensajero delante de sí a decir a Acab que estaba por precipitarse una abundante lluvia. Ahora, el carácter de Jacob, en cualquier cosa que le sucediera, siempre que estuviera dentro de la voluntad de Yahweh, tenía la confianza plena de que una mano divina lo preservaría de todo mal. Que el Todopoderoso nos llene de su gracia. Su Hijo amado more en nuestros corazones, nuestra mente, y nos guíe y proteja de todo peligro y tentación. Hasta mañana.